Bueno, está localizado, ya dijimos, en el hipocondrio izquierdo, y sus relaciones en la parte anterior se va a relacionar con el estómago, en la parte posterior va a estar relacionado con el diafragma y las costillas del 9 hasta el 11. En la parte inferior va a estar relacionado con la flexura cólica izquierda y medialmente se relaciona con el riñón izquierdo. Se origina, disculpe, anormalidades biológicas que se pueden producir en el vaso. La más común es el vaso accesorio. Se reconoce el 20% de la población y el 30% de estos vasos accesorios, con diferencia de que mayor cantidad, hasta el 30%, se presentan en pacientes con enfermedades hematológicas. Más del 80% de estos vasos accesorios se van a presentar en el hilio y el pedículo vascular del vaso. Acá vemos la anatomía, seguimos viendo la anatomía del vaso, y es un órgano que pesa más o menos de 100 a 220 gramos. Está cubierto totalmente por el peritoneo. Y su longitud es de 12 centímetros, su ancho 6 centímetros y su espesor de 3 centímetros. Tiene un borde anterior que es convexa, delgado y con escotaduras, mientras que el borde posterior está conformado por un tejido grueso y cóncavo. Tiene un eje mayor de abajo adelante y hacia la izquierda. Bueno, vamos a ver acá, de acuerdo a los polos que tiene, la relación que tienen con los órganos. Tiene un polo superior, un polo inferior y tiene una impresión cólica con lo que se relaciona con el colon. De igual manera, una impresión gástrica y la impresión renal y el hilio pedicular del vaso, ¿no? El hilo vascular. Bueno, este es un órgano que está cubierto totalmente por el peritoneo. Tiene una cápsula fibromuscular y va a estar formada por pulpa blanca, pulpa roja y las trabéculas. En la pulpa blanca va a estar situados las arterias y folículos de Malpighi, con abundantes linfocitos, y va a rodear los senos esplénicos. Y la pulpa roja está compuesta por gran cantidad de eritrocitos y las trabéculas que van a atravesar y cubrir a la pulpa roja. Composición, como ya dijimos, contiene una delgada cápsula fibroelástica totalmente rodeada por el peritoneo, a excepción del hilio esplénico. Ya dijimos que contiene una pulpa roja y una pulpa blanca que va a estar atravesado, o sea, la pulpa roja, por las trabéculas. Bueno, este vaso, este órgano está sostenido por ligamentos. Hay ligamentos que están unidos, que les va a unir hacia el diafragma, y este es el ligamento esplenofrénico, también hacia el estómago, el gastroesplénico, el espleno renal hacia el riñón, el pancreato esplénico y el espleno cólico. Hay que tener bastante importancia y darle importancia a esta unión que tiene en el ligamento esplenopancreático, porque al momento de hacer las operaciones, ahí muy cerquita y formando un complejo vascular, tanto arterial y venosa, va a estar la cola del páncreas y con sus relaciones de todas las arterias que irrigan esa zona. Y en el momento de las operaciones puede lesionarse. En ese caso, y puede haber lesiones, se nos puede producir una pancreatitis o de repente fístulas, ¿no? Posteriormente, o inclusive un pseudoquiste pancreático. Acá, ¿no? Si hay acá para poder ver la irrigación arterial del vaso.
va a estar totalmente irrigado por la arteria esplénica. Es tronco del tronco que proviene del tronco ciliaco. Y también va a recibir unos vasos cortas del estómago y la gastroeplectóica izquierda a nivel inferior. Como ya dije, hay que están viendo que tiene una relación muy íntima con la cola del vato, con la cola del páncreas, y al momento de la operación hay que tener mucho cuidado al disecar esta zona. De igual manera también acá cuando se deseca las arterias, cuando se para las arterias gástricas cortas, podemos lesionar el estómago y podemos tener problemas también de perforación gástrica, de repente también una peritonitis, etcétera, etcétera, al momento de realizar la esplenectomía. Esto es la conformación o la irrigación venosa que tiene el vaso. Vemos las venas gástricas cortas que van a drenar hacia el estómago, de igual manera la del inferior, la gastroepiploica izquierda, que también va a ir hacia el estómago. Mientras que la arteria esplénica va a transcurrir hacia más allá, hacia la derecha, y se va a encontrar con la mesentérica inferior y van a formar un solo tronco mesentérico esplénico, y se encuentran con el mesentérico superior para formar la cava. Bueno, en cuanto a la fisiología esplénica, pues tiene una función hematológica, ¿no? En la vida embrionaria va a cumplir la función de hematopoiesis, o sea, la fabricación de toda la serie roja y serie blanca. Y en sí, en adultez se le produce, o mejor dicho, función es la maduración de los eritrocitos, de los glóbulos rojos. En cuanto a la función inmunológica, tiene la de producir las opsoninas, tanto la toxina como la properdina. También sintetiza la inmunoglobulina M y nos protege contra la infección bacteriana. En cuanto a su función principal, la filtración de las células rojas viejas o defectuosas. De igual manera, células blancas viejas o defectuosas, plaquetas viejas o defectuosas, también filtra bacterias y también detritos celulares. Bueno, las indicaciones de la esplenectomía. El gran porcentaje de esplenectomías tenemos como causa de los traumatismos abdominales, en el cual se producen rupturas traumáticas, principalmente en accidentes automovilísticas, como lo que está de moda, o mejor dicho, en ciudades, en grandes urbes, que se producen accidentes de tránsito de una manera frecuente. De igual manera, tenemos algunas esplenectomías en enfermedades hematológicas y también no hematológicas. Estas enfermedades hematológicas pueden ser benignas y también las malignas, más que todo las malignas, ¿no? Y otros tumores y quistes y abscesos. En estos casos también se hace la esplenectomía. Bueno, es alguna de las enfermedades benignas que vamos a ver, como la púrpura trombocitopénica idiopática, de carácter inmunológica, la esferocitosis hereditaria, la anemia hemolítica por deficiencia enzimática, eritrocitaria, las talasemias y la anemia drepanocítica. Bueno, pues la púrpura trombocitopénica inmunitaria se caracteriza en el cual los plaquetas rojos están bajos disminuidos, pero con función normal de la médula ósea. Los anticuerpos van a ser los responsables de la destrucción desordenada de las plaquetas. Los megacariocitos están normales o ligeramente disminuidos o aumentados. En esferitosis hereditaria es una anemia hemolítica congénita que ocasiona ictericia hemolítica congénita. Se trata de un padecimiento en el cual los eritrocitos tienen una membrana defectuosa, normalmente permeable al sodio. Esto hace a la célula más pequeña, gruesa, lo que posibilita una mayor
un mayor aporte hacia su interior del glóbulo rojo, con la consiguiente aumento de tamaño y destrucción del glóbulo rojo. Las células deben de realizar mayor trabajo metabólico, entonces se va a consumir mayor glucosa y como hay consumo de mayor glucosa, se va a producir glucólisis excesiva y el descenso de los niveles de glucosa conduce también a la destrucción de los glóbulos rojos. La enfermedad es crónica, hereditaria, se transmite por un gen autosómico dominante, no hay predisposición racial. Talasemia. Acá la esplenectomía va a estar indicada que a múltiples transfusiones frecuentes y que como consecuencia de ello se va a correr el riesgo de causar incremento de depósitos de hierro, corazón, hígado y médula ósea, consiguiente de las alteraciones que puede producir. En la anemia drepanocítica es una anemia hemolítica hereditaria que ocurre en negros, principalmente en la raza negra principalmente, en homocigotos, para el gen de la hemoglobina falciforme. Hay una hemoglobina que es alterada, la hemoglobina S, drepanocítica, lo cual va a diferir de la normal, que es la hemoglobina A, solamente en la sustitución de los aminoácidos valina por ácido glutármico en la posición 6 de la cadena B. Esto le da la forma falciforme a los hematiz desoxigenado, originando las manifestaciones clínicas de esta enfermedad. Anemia hemolítica autoinmune causada por los anticuerpos que produce el organismo contra sus propios glóbulos rojos. Se manifiesta como hemólisis con anemia, reticulocitosis, acortamiento del tiempo de supervivencia de los glóbulos rojos. De igual manera va a haber ictericia fluctuante y hay aumento de la esplenomegalia. Bueno, en cuanto a las enfermedades, veremos algo sobre enfermedades malignas, ¿no? Bueno, acá va a estar conformada por el famoso linfoma de Hodgkin, no Hodgkin, la enfermedad mieloide crónica y los tumores no hematológicos. El tumor más benigno, más común, es el amartoma o esplenoma. No son verdaderas neoplasias, pero pueden crecer en este caso si hay que hacer una esplenectomía. Bueno, en cuanto al linfoma, es un grupo heterogéneo y amplio de síndromes linfoproliferativos tumorales, con expansión clonal de una línea sublínea linfoide, con transformación neoplásica de estas células. Son tumores muy sensibles, felizmente, a la quimioterapia, a la radioterapia, teniendo una importante potencial de curabilidad. La clasificación del linfoma se basa fundamentalmente en la naturaleza de la célula linfoide proliferante. De esta manera, los linfomas se clasifican en 3 grandes grupos, que incluyen los linfomas derivados de linfocitos B y de los linfocitos T, y un particular engloba bajo el concepto de linfoma o enfermedad de Hodgkin. Bueno, hablaremos también del linfoma esplénico villoso. Se caracteriza por una gran esplenomegalia, un gran crecimiento del vaso, pero sin adenopatías, y son solo si están localizados, del 25% de los casos. Y los linfocitos en sí van a tener prolongaciones citoplasmáticas que se presentan en personas de más de 55 años. La edad promedio es de 70. Hay una leucocitosis moderada, más o menos aumentada 3 veces, con linfocitosis, anemia y trombocitopenia leve. Un dato característico es la presencia de los componentes monoclonal sérico, generalmente IgM, acompañado a veces de cadenas ligeras en la orina. El tratamiento de elección en este caso es la esplenectomía por un gran aumento, como ya dijimos, del vaso. Bueno, en linfoma
se hace pues, se opera tanto por la laparotomía o también por abierta, ¿no? Es para hacer este viaje. Y también se hace la esplenectomía para controlar el aumento o el crecimiento excesivo del vaso. Tan pronto como el estado citopénico se hace evidente, persistente, ¿no? Que no responde desde ya al tratamiento farmacológico. Bueno, seguimos hablando sobre leucemia mieloide, otro de las enfermedades hematológicas, ¿no? Leucemia mieloide crónica, trastorno mieloproliferante debido a una transformación neoplásica de los elementos mielocíticos. Este caso va a haber reemplazo progresivo de elementos diploides normales de la médula ósea por células mielocíticas neoplásicas de apariencia madura. Estas enfermedades a veces cursan de manera asintomática, pero cuando se presentan los pacientes tienen fiebre, astenia, malestar general, que son efectos de la pancitopenia. Acá pueden sufrir de infecciones, anemia, y también son pacientes que fácilmente van a tener a simples golpes hematomas. Y en ocasiones pues presentan la esplenomegalia. El diagnóstico tenemos que hacer mediante un hemograma completo, la biopsia de la médula ósea, y el tratamiento es el trasplante de médula ósea. Cuando este fracasa, tenemos que hacer la esplenectomía. Otros trastornos benignos del vaso. Acá tenemos los quistes esplénicos, que son verdaderos o pseudoquistes. Estos verdaderos pueden ser parasitarios y no parasitarios. Quistes verdaderos son responsables aproximadamente del 10% de todos los quistes esplénicos no parasitarios, mientras que la mayoría de los quistes no parasitarios son pseudoquistes secundarios a un traumatismo que haya podido sufrir los pacientes, que hayan pasado desapercibidos en el momento del accidente o del momento del traumatismo. Desde ya están recubiertos de un epitelio escamoso y muchos consideran congénitos estos quistes verdaderos. Los quistes esplénicos verdaderos son a menudo asintomáticos. Se descubren de una manera casual cuando se está examinando, haciendo un screening a los pacientes. Los pacientes pueden referir cuando dan una sintomatología, una plenitud abdominal. Pueden tener una saciedad temprana, ¿no? De que se llenan muy rápido, y van a presentar dolor torácico a nivel pleurítico. Pueden presentar disnea y un dolor de espalda o el hombro izquierdo. El diagnóstico se hace mejor con la tomografía. Está indicado la intervención quirúrgica en todos aquellos pacientes con quistes que son sintomáticos o son grandes. Se puede hacer la esplenectomía total o parcial, va a depender del tratamiento que nosotros hayamos planeado. Los pseudoquistes comprenden el 80-70% restantes de los quistes esplénicos no parasitarios. Los pseudoquistes asintomáticos pequeños, menos de 4 centímetros, pueden ceder sin tratamiento, no necesitan tratamiento, y con el tiempo pueden regresionar. No tienen epitelio. Los abscesos hepáticos, su presentación es inusual, pero cuando se presentan van a presentar una alta morbilidad. Presentan dentro de su clínica el dolor abdominal, fiebres, y cuando hay problemas en que hay extravasación, van a pesentar síntomas de peritonitis y también dolor pleurítico, ¿no? A nivel izquierdo. El tratamiento de estos abscesos consiste en el drenaje percutáneo y también antibióticos de amplio espectro.
En algunos casos tenemos que hacer la esplenectomía, drenaje del cuadrante superior izquierdo y antibióticos cuando los abscesos son más grandes, ¿no? Van a comprender el espacio del cuadrante superior izquierdo. Y algunas veces sí puede haber, tenemos ya la paroscopía, ¿no? Podemos también hacer esplenectomías o los debridamiento de los abscesos mediante la paroscopia. Trauma abdominal. Bueno, epidemiología. El traumatismo esplénico es la primera indicación de la laparotomía o la laparoscopía. El vaso es uno de los órganos más frecuentes lesionados en un traumatismo abdominal. El 25 a 40% se lesionan en traumas directos y el 2 a 4% en trauma abdominal en forma conjunta. Vean esta diferencia, ¿no? De que de repente una persona recibe un golpe directo en abdomen, en cuadrante superior izquierdo, entonces puede que haya una lesión del vaso, mientras que hay que sospechar en 2-4% en trauma abdominal general. La causa, la etiología, como les dije, son los vínculos de motor de primera fuente de lesión. Entonces, esta trauma se debe a que su ubicación mismo del vaso no tiene una fijación a nivel del diafragma y también a órganos que son muy móviles. Por ejemplo, el estómago se moviliza mucho y de igual manera el colon y la cola de páncreas, y cuando hay golpes por inercia, entonces este vaso se mueve, ¿no? Y sus fijaciones pueden producir las rupturas que se dan en los accidentes automovilísticos. Criterios quirúrgicos, pero ya estos con hallazgos de tomografía. Cuando hay que hacer una esplenectomía, cuando hay desvascularización o laceración esplénica con afectación de 50% o más del parénquima esplénico. Vemos que hay, cuando hacemos una tomografía y hay extravasación de contraste mayor de 1 centímetro de diámetro, o sea, sale el contraste en una cantidad que nos muestre más de 1 centímetro de diámetro. Y cuando nosotros detectamos gran hemoperitoneo mediante la tomografía, estos datos mostraron una sensibilidad de 100%, una especificidad de 88% para predecir la necesidad de la cirugía. Esto, colegas, es para ver la clasificación en su tratamiento. Vamos a demorar un poquito, pero vamos a comprenderlo. En el grado 1 va a haber una laceración de la cápsula en menos de 1 centímetro de profundidad. Y el hematoma va a ser subcapsular menos de 10% de la superficie. Es el grado 1. En el grado 2 la laceración es de 1 a 3. En el anterior era 1, acá es 1 a 3 de profundidad. Y va a haber un hematoma que va a abarcar de 10 a 50% de la superficie. O va a haber una laceración hacia la pared en menos de 5 centímetros de diámetro. Estamos frente al grado 2. El tratamiento en estos 2 grados es de observación. Algunas veces podemos utilizar hemostáticos y también si entramos a operar laparoscópicamente, podemos hacer una rafia con sutura absorbible. Pero en mayor de los casos se den felizmente con observación y el tratamiento de sostén. En de grado 2, la laceración es mayor de 3 centímetros de profundidad, pero acá van a afectar a los vasos trabeculares. El hematoma va a ser subcapsular, pero va a abarcar más de 50% de la superficie. Y el hematoma subcapsular hacia la profundidad del vaso va a ser abierto o el hematoma entra parencimatosa mayor de 5 centímetros o va a ser expansivo. O sea que en el momento que nosotros entramos y vemos que ese hematoma sigue creciendo, en ese caso se puede hacer, de acuerdo a las condiciones, esplenorrafia, o sea, sutura con material
absorbible, y también podemos utilizar la malla de Vicryl en forma de empaquetamiento, si lo contamos con malla de Vicryl. En cuarto grado, la laceración va a afectar los vasos ciliares o segmentarios, pero con desvascularización mayor de 25%. En este caso, pues, hacemos ligadura y hacemos esplenectomía parcial, o sea, sacamos las zonas donde están desvascularizados este vaso. Mientras que en el quinto grado hay una laceración, una fragmentación esplénica, y hay una ruptura casi total, y todo el hilio está ya comprometido, ya está desvascularizada en una forma completa. Entonces hacemos ya una esplenectomía total, ¿no? Bueno, colegas, ahora hablaremos algo sobre la esplenectomía laparoscópica. Para hacer una esplenectomía laparoscópica, nuestro paciente tiene que estar, pues, de cúbito lateral derecho. Y los puntos de referencia para colocar los trócares, vamos a tener la línea axilar media, la anterior y la posterior. Se coloca el primer trócar a 2 traveses del reborde costal, a nivel de la línea media axilar. Pero esto es más o menos 4 centímetros, ¿no? Porque nuestro dedo más o menos mide 2 centímetros ya. Y a los demás trócares le vamos colocando ya teniendo en referencia lo que es la línea posterior y la línea anterior, y la otra va del de menor calibre, va en la región epigástrica. Una vez que vamos a hacer esplenectomía, lo que vamos a liberar es primero, lo vamos a movilizar el polo inferior, o sea que vamos a seccionar los ligamentos o suspensorios del vaso, en este caso el espleno cólico. Luego pasamos hacia la parte superior y controlar esta vascularización que tiene el vaso con el estómago. Lo vamos a hacer la ligadura de los vasos cortos. De igual manera, anteriormente se ha hecho en la parte inferior de los vasos que se encontraban en la parte inferior. Y de paso también hacemos ya la liberación de la ligadura esplenofrénica. Luego vamos a hacer la disección de la parte posterior, ¿no? De los ligamentos que vienen y algunas adherencias que va a tener también el vaso, ¿no? Y luego ya llegamos al control del hilo, o sea, de todos los vasos, tanto arterial como venosa, y lo hacemos con grapado, con sutura mecánica, ¿no? Pequeña. Y la sección del pedículo esplénico. Ya tenemos el vaso ahí dentro, ¿eh? Ya le sacamos, es lo que se llama la esplenectomía anterior. Ahora vamos a hablar algo sobre la esplenectomía parcial. O sea, cuando se hace la esplenectomía parcial, ya dijimos cuando hay lesión a nivel de cuarto grado, ¿no? Cuarto grado en lesión de cuarto grado, ¿no? Y también cuando hay tumores o lesiones a nivel localizado. En este caso va a hacerse una esplenectomía parcial laparoscópica por tumor polar en el polo inferior. Lo que se hace es la movilización del polo inferior, luego se ligan los vasos que supuestamente están irrigando a la zona donde donde se va a realizar la esplenectomía por tumor. Y acá, miren que ya se hizo la ligadura de los vasos y ya tenemos una diferenciación clara de lo que va a quedar y de lo que va a salir por el cambio de color que presenta el vaso. Entonces, luego se hace pues con la armónica o ligature, la sección del vaso que va a salir. Hacemos la hemostasia, salimos. Y acá ya tenemos el vaso, tanto parcial o también total.
Acá tenemos el vaso dentro de una bolsa de plástico extra grande y reforzada y con un borde de anillo, y por el cual vamos a tener que ya sacarlo, ¿no? Y lo vamos a sacar, retirar por donde entra el trocar de mayor calibre, con una pinza que lo vamos a poner, lo juntamos los bordes y le sacamos por el orificio donde está colocado, como dije, el trocar de mayor calibre. Ya se sacó por afuera el borde, ya está afuera, y acá tenemos el vaso, ¿no? En esta bolsa, en el fondo, y comenzamos a retirar con pinza de anillo de Faster, desde ya recta, porque las Faster originales son curvas, ¿no? Lo que utilizan los ginecólogos. Y le sacamos poco a poco, los retiramos haciendo fricción al vaso, y un momento que ya no hay vaso, entonces ya los retiramos en la bolsa y ya solucionado. Y se ponen los puntos correspondientes en la piel, ¿no? Bueno, hablaremos algo sobre la esplenectomía abierta. Bueno, acá el paciente sí tiene que estar de supino, posición supino dorsal. Y vamos a ver que el cirujano principal se coloca en el lado derecho, el ayudante o el residente en el lado izquierdo, y como siempre el instrumentista con su mesa de mayo y con todos sus instrumentos va a estar en esta zona, casi en el pie del paciente. En este espacio entre el asistente de segundo cirujano y el instrumentista va a estar colocado por el interno o el alumno, ¿no? Se comienza la incisión, disculpen, la incisión puede ser subcostal o también mediana supraumbilical. Cualquiera de los dos puede elegir el cirujano. Entonces, lo primero que hace para poder movilizar al vaso es ligadura y extracción de todos los vasos cortos. En este caso va a controlar todo lo que es la ligadura de los vasos cortos gástricas, no tanto en la parte superior como en la parte inferior. Luego va a desecar y va a controlar la arteria, tanto esplénica como la vena esplénica en el ilio. Luego va a movilizar, liberando los ligamentos, y a breve movilización de ligamentos, el cirujano mete las dos manos y una forma de maniobra de luxación lo saca del hipocondrio derecho hacia afuera y exponiendo los vasos del ilio, ¿no? Esta es una luxación que se ha hecho de ligadura y nos expone los vasos por detrás. Esta es una esplenectomía posterior, lo que se llama. Ahí sí comienzan a controlar y lo ligan con sutura los vasos. Bueno, así termina pues nuestra esplenectomía. Aparentemente, viéndolo, y muy fácil, ¿no? Pero para poder hacer la esplenectomía tenemos que tener cuidados operatorios. Estos son pacientes que van a hacer, principalmente en esos pacientes que tienen que someterse preparándose, ¿no? En el caso de traumatismo, que son de emergencia. Entonces, pues hay recomendaciones específicas en relación con la inmunización de los niños o también de los adultos que van a hacer esplenectomía. En el 30% de los pacientes puede ocurrir sepsis durante el primer año posterior a la esplenectomía y en el 50% en los 2 primeros años. Entonces, el riesgo de la infección, si no se le vacuna, va a ser grande, ¿no? De 1 a 2. Entonces, es necesario hacer la vacunación, someter a la inmunización a los pacientes. El riesgo de infección va a permanecer durante toda la vida. La mortalidad, felizmente, es poquísima en la operación, ¿no? Ni siquiera a 1 por 1000. Pero esto se da más en niños que en adultos. Los pacientes que van a ser esplenectomizados deben de recibir vacunas contra el hemófilos influenza B
neumococo o meningococo. Por lo menos, lo más recomendable, bueno, lo recomiendan los clínicos 2 semanas antes de realizar la esplenectomía. Repito, contra el Haemophilus influenza, neumococo y meningococo, por lo menos 2 semanas antes de realizar la esplenectomía. Estas 3 vacunas pueden ser administradas de manera simultánea. Los adolescentes que nunca han recibido vacunas deberán recibir vacuna de polisacáridos de neumococo antes de la esplenectomía y la formulación conjugada 6 meses después de la primera dosis. O sea que hay que hacer una revacunación también. Los pacientes que serán sometidos a cirugía con riesgo de sangrado, con cuentas plaquetarias que es 50.000 por decilitro, deben ser tratados con inmunoglobulinas IB y también anti-D. Es necesario también utilizar solocortep o la metilprednisolona o terapia combinada para elevar la cuenta plaquetaria, aunque solo sea de manera temporal, esta idea nos va a permitir hacer en mejores condiciones la operación de esplenectomía. Bueno, hay problemas también de sangrado, ¿no? Entonces hay que hacer profilaxis preoperatoria con heparina subcutánea. Debe ser administrada en dosis en todos los pacientes con riesgo de desarrollar trombosis venosa portal o esplénica. Se puede hacer una embolización bajo anestesia general o solo unas horas o al momento de comenzar mismo la operación, para que no pueda una embolización acá a nivel de la vena o arteria esplénica, y eso se ha visto que realmente eso demuestra o evita el sangrado. En caso de esplenectomía masiva, se emplea la embolización preoperatoria de la arteria esplénica, ¿no? Ya dije, para reducir el sangrado transitorio. Bueno, después de que hemos operado, la cifra plaquetaria debe de aumentar para los 7 días del postoperatorio. Eso va a ser un factor predictivo de una buena respuesta en pacientes adultos principalmente. Pero de todas maneras también habrá una respuesta, y desde ya hay una respuesta al tratamiento farmacológico. El 50% de los pacientes que no responden, la esplenectomía responderán de manera al manejo farmacológico postoperatorio. La sepsis post-esplenectomía tiene una mortalidad 80% del 80%. El riesgo es mayor durante los 2 primeros años, ya dijimos. El 80% se produce en el riesgo de los 2 primeros años, pero persiste durante toda la vida. El riesgo no estamos hablando de muerte, sino de infección, la sepsis, que puede presentar. Bueno, complicaciones. Como toda operación, podemos tener de todas maneras neumonía, trombosis, infección de la herida operatoria, hernias también, pero esto principalmente cuando nosotros hacemos operaciones abiertas. Puede presentarse abscesos residuales, abscesos o físulas pancreáticas, pseudoquistes pancreáticos. Yo les dije que esto, cuando no se maneja la vecindad que tiene el vaso con el páncreas. De igual manera puede haber una fístula o perforación gástrica cuando no manejamos los vasos cortos. Bueno, la trombosis venosa portal se da entre 4.6 y el 6.6%. La mortalidad, repetimos, en la esplenectomía es bajísimo, no es mucho, más se da pero es más bajo todavía en enfermedades mieloproliferativas. Las complicaciones tardías, principalmente en niños menores de 6 años. La sepsis fulminante post-esplenectomía ocurre en menos del 1%. Bueno, tratamiento después dentro de los que ya hemos operado, que son pacientes esplenectomizados, hay que utilizar de por vida profilaxis antibiótico.
inmunizaciones y también la educación que se le deba dar, cómo debe cuidarse los pacientes esplenectomizados. Deben usar en manera definida la penicilina a dosis profilácticas. Bueno, colegas, acá les dejo este algoritmo para que ustedes lo lean. Bueno, muchas gracias. Llegamos a la parte más importante, colegas, preguntas. Parece que están cansados. Hoy día han tenido clases desde las 8, ¿no? Nosotros hemos tenido clases de las 8 hasta las 10. Después creo que han tenido otra clase y esta clase ya deben estar cansados los alumnos. ¿Hay preguntas? Doctora Vázquez, ¿está por ahí? ¿Doctores están? ¿O no me escucharon nadie? Sí, doctor, sí lo escuchamos. Ah, ya, doctor. ¿Hay preguntas? ¿Qué pasa con los pacientes que me faltó decir de que los pacientes que operamos en emergencia y de repente encontramos una forma de hallazgo operatorio, una lesión total de 5º grado de los vasos, ¿no? Entonces se les saca el vaso, pero al día siguiente, o tienen una semana, creo que tienen tiempo para hacerse la vacunación. Y desde ya tienen que hacer también su uso de antibiótico profilaxis, o sea, la penicilina. O sea, ¿qué más? ¿No hay preguntas? 10 días, tienen 10 días para hacerse vacunar después del traumatismo que han sufrido y han sido operados. Y eso pasan a la sección de vacunación que los controlan ahí. Bueno, doctores, muy buenos días, muy buenas tardes tengan ustedes y una bonita fin de semana. Hasta luego, doctores. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias.